Hoy les quiero compartir 5 características relacionadas con los trastornos del neurodesarrollo. Son características que se encuentran descritas en el capítulo de trastornos del neurodesarrollo del DSM-5. Una de estas características se refiere al inicio temprano, es decir, los trastornos del neurodesarrollo son un grupo de condiciones que tienden a expresarse en etapas tempranas de la vida. De hecho, el DSM-5 nos menciona que algunos niños con trastornos del neurodesarrollo llegan a expresar síntomas antes de entrar a la escuela primaria. En la práctica, no es raro que veamos que algunos niños los expresan antes de entrar a preescolar o incluso en etapas muy tempranas como durante el primer o el segundo año de vida. Algunos niños con trastornos del neurodesarrollo llegan a expresar un temperamento difícil. Son berrinchudos, enojones, y lloran mucho, cuesta trabajo calmarlos, y algunos niños también muy pequeños con trastornos del neurodesarrollo llegan a tener problemas con la conducta alimentaria o alteraciones en el sueño. Una segunda característica de este tipo de trastornos es lo que llamamos la concurrencia. Es decir, que muchos niños que padecen un trastorno del neurodesarrollo suelen tener un segundo o un tercer trastorno. Por ejemplo, un niño que padece trastorno del espectro autista o que padece discapacidad intelectual puede también tener un trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH. Y de hecho también un niño con TDAH puede tener síntomas de autismo o discapacidad intelectual o algún trastorno de tics. A menudo no identificar una segunda o una tercera condición puede relacionarse con un peor pronóstico y también con falta de apego al tratamiento. Es frecuente que algunos niños que padecen trastornos del espectro autista no tengan diagnosticada la condición de TDAH cuando suelen ser impulsivos, inatentos y muy inquietos. Una tercera característica de los trastornos del neurodesarrollo es que a menudo están asociados con una lesión, que a veces detectar esa lesión puede ser algo muy difícil en la práctica médica. A veces simplemente se sospecha por los antecedentes del niño, por ejemplo, que haya existido un antecedente perinatal, como por ejemplo un trabajo de parto prolongado, un trauma obstétrico, lo que conocemos como hipoxia neonatal, o algún problema que haya podido afectar el desarrollo del cerebro durante los primeros años de la vida del niño. Una cuarta característica de los trastornos del neurodesarrollo es que los síntomas tienden a cambiar con el tiempo a través del desarrollo. Por ejemplo, un niño con TDAH que puede ser muy inquieto, a lo mejor la queja principal que va a dar la escuela es que no logra permanecer en su asiento, y en cambio un adulto con ese mismo síntoma pues no lo va a expresar de esa manera, sino más bien con una sensación de inquietud al estar en una actividad que requiere cierta pasividad. Por eso es que es importante que estos trastornos sean evaluados por expertos que puedan determinar este diferencial sintomático dependiendo de la edad del paciente. Y por último, una quinta característica de los trastornos del neurodesarrollo es que a menudo acompañan a otro tipo de condiciones médicas relacionados con alteraciones genéticas o cromosómicas. Por ejemplo, niños con síndrome de Down que pueden tener muchas dificultades para controlar su enojo, controlar su inquietud, su impulsividad. Pueden estar padeciendo también un trastorno por déficit de atención con hiperactividad o tener cierto grado de discapacidad intelectual o también presentar algún grado de un trastorno por tics.